Rafita, me quedé solo otra vez, como Sí, un loco. profe. ¿Qué estaba diciendo que ya se me olvidó? No, que fuera encaminando pues Ah, ok. hacia el tema de los presidentes. Ok, vayamos enfocando. Hablar del salario va a ser complejo que lo hagamos por presidentes, como promedio, porque nosotros tenemos que mirar cuánto era el salario del congresista y cuánto era el salario mínimo, si es que lo había en esa época, hasta que Sí, podamos ligar alguna cosa. ¿Listo? La investigación nos va diciendo cómo generarlo. Ya cuando tengas algo lo vamos mirando, entonces continúa trabajando en el estado del arte. Vamos bien y pudiera generar algún valor. vale, listo, Rafa, profe, entre gracias. semana cabría la posibilidad de que podamos hacer algo. Sí, sí, señor. Sí, yo Listo. tengo tiempo, tengo que pues como saber más o menos No, qué yo te pego horarios, una pero llamada y sí. te digo, Rafita, puedes mañana a tal hora o puedes trabajamos Sí, media hora en esto, 2 horas, tú me dices sí o no, grabamos, hacemos el tema y de pronto te digo, no te conectes el sábado. sí, ¿Listo? perfecto, profe. Yo entre semana puedo, no tengo lío. Perfecto. Listo, mi hermano. Así va a ser. Muy bien. Vale, profe. Entonces, dale duro, buen trabajo, Rafita. Si quieres continuar con nosotros, bien. ¿Quién siguió Sí, los después de ti? acompaño ¿Quién se otro conectó rato. después de ti? Estefanía, Si creo. no estoy mal, Estefanía, no estoy mal. Creo que sí. Hola, Estefanía. Rafita, muy bien, buen trabajo. Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? Bien, profe. Bueno, hágale pues. Profe, no me deja compartir pantalla. Sí, señora. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, bueno, digamos aquí. Pero tocaba modificar algo de por allá arriba, sí. Pues aquí era cambiar la parte de la palabra investigación porque estaba muy repetida. Muy bien. Entonces le coloqué fue esa construcción. Y de aquí abajo, la redacción de un párrafo que yo tenía por aquí, que ya no encuentro, pero no. La redacción de este párrafo. De la formulación. Déjalo un segundito ahí. Planteamiento del problema. ¿Cuáles han sido los aciertos y desaciertos de la política cambiaria en Colombia desde el año 66 al 2018? Eh, Formulación del problema. Colombia es un país dependiente de las importaciones de bienes y servicios, razón por la... A ver, esto amarillo es lo que lo que se cambió. Sí, profe. ¿Y el que quedó es el que está debajo? No, el que quedó ya lo quité de ahí, profe. Otra vez, perdón, no te escuché. El que había estado antes ya lo borré del documento, Ah, ok. La pero lo próxima. tengo en otro. No, no, no. La próxima vez lo dejas ahí en amarillo y inmediatamente debajo me colocas la modificación para leerlo así rápidamente y te digo, listo, aprobado y quitamos lo amarillo, ¿vale? Listo, profe. Perfecto. Colombia es un país dependiente de las importaciones de bienes y servicios, razón por la que la devaluación de la moneda afecta negativamente el poder adquisitivo en el país, ya que al valer menos la moneda, la acción de importar bienes o servicios del exterior es mucho más cara, lo que se traduce en tener que pagar más por la misma o menor cantidad del bien o servicio. Eso mejoró notablemente a lo carretón que habíamos echado la vez pasada. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. De Eso aquí ya lo no toca. revisamos, sí. Sí, profe, ya eso ya. De aquí era cambiar este objetivo, este y este que fue incluido como nuevo. Pero lo mismo, los borraste y lo que hiciste fue cambiarlos de una vez. Espera, los leo entonces. Sí, Conocer los resultados. Espera que creo que esto se me va a apagar. No. Conocer los resultados, objetivo general. ¿Cuál es el título de tu investigación? aciertos y desaciertos. La política cambiaría en Colombia entre 1966 y hasta 2018. Perfecto. Conocer los resultados de la... Déjalo así, excelente. Conocer los resultados de la política cambiaria en Colombia con el fin de realizar un análisis que permita determinar los aciertos y desaciertos de esta herramienta económica.
Investigar información clara y veraz sobre la política cambiaria en Colombia. Construir una base de documentación actualizada para edificar la investigación. Proporcionar un documento actualizado. Proporcionar un documento actualizado frente al tema de política cambiaria. Analizar los factores que han llevado a los aciertos. Proporcionar un documento actualizado frente al tema de política cambiaria. Bueno, analizar los factores que han llevado a aciertos y desaciertos de la política cambiaria en Colombia. Realizar conclusiones y recomendaciones desde una... excelente. El último está brutal. Muy bien. Listo, profe. Y ya aquí empieza Ya lo se de... concentró, ¿cierto? En el trabajo y de cabeza. Muy bien. Sí, señor. Ok. Y aquí arrancamos con el estado del arte, ¿sí? Sí, señor. Bueno, marco hasta 1991, Colombia siempre tuvo un régimen de tasa de cambio fija. Antes del 67, la tasa de cambio era fija. ¿Cómo? Hasta el 91, Colombia tuvo un régimen de tasa de cambio fija. Antes del 77, la tasa de cambio era fija. Me perdí. No se quede callada, dígame algo porque me desmayé. Voy a volver a leer. Hasta 1991, Colombia tuvo siempre un régimen de tasa de cambio fija. Hasta ahí está claro. ¿Cierto? Sí, sí, señor. Antes del 67, la tasa de cambio era fija. Entonces, o era en el 91 o fue en el 67. Colócale todo ese pedazo en amarillo porque me enredé. Listo. Pero se tenía que devaluar periódicamente debido a que la inflación, yo pienso que simplemente fue un tema ahí como de redacción o algo pasó ahí, pero se tenía que devaluar periódicamente debido a que la inflación en Colombia era mayor que la inflación internacional o en Estados Unidos, principal socio comercial. Al no ser creíblemente fija, la tasa de cambio colombiana no tenía ninguna de las virtudes de la tasa de cambio realmente fija. Hasta 1991, Colombia siempre tuvo un régimen de tasa de cambio fija. Antes del 37, la cambio era fijo. Coloca ese primer párrafo en amarillo y revísalo, por favor. A partir del 67 se instituyó la tasa de cambio como devaluación gradual. Este régimen tuvo la ventaja de evitar brotes especulativos contra el peso cuando la tasa de cambio se volvía claramente no competitiva, o por lo menos hacía políticamente viable devaluar cuando crecía aceleradamente la demanda por divisas. La devaluación en este esquema no era un acto administrativo criticable y políticamente vulnerable, se dice carreta, está muy bien, sino que se hacía gradualmente al acelerar la devaluación diaria. El régimen tuvo la virtud de evitar fluctuaciones abruptas en la tasa de cambio real, aunque no logró, como algunos creen, evitar las fluctuaciones en dicha tasa. El régimen, sin embargo, les dio ciertas garantías a los exportadores y unió a las instituciones como Proexpo, Proexport, ¿será Proexpo? Bueno, Proexpo, que promovían o subsidiaban las exportaciones. Creció la oferta de la exportación de bienes tradicionalmente que no se habían exportado. Las desventajas del sistema fue que con el tiempo generó un sesgo inflacionario. Eso de Proexpo lo llevas a tu marco conceptual. Eso de sesgo inflacionario lo llevas a tu marco conceptual, ¿cierto? Pero lo explicas. Sí, señor. Pues para mantener una tasa de cambio competitiva, la tasa de evaluación tenía que crecer con la inflación. ¿Sigue? Sigue subiendo. Y esta a su vez crecía con los aumentos en los costos de los bienes transables. La otra desventaja del sistema era que dificultaba mucho el manejo monetario, pues cuando había alguna bonanza de comercio exterior o crédito externo, el Banco de la República tenía que emitir masivamente para comprar reservas internacionales y no le era fácil compensar dicha emisión con encajes o operaciones de mercado abierto. ¿Cierto? Muy bien. El régimen resultaba entonces procíclico, pues cuando mejoraba el ingreso nacional por un cheque positivo en términos de intercambio, el Banco Central aumentaba de manera consciente la oferta monetaria y cuando se reversaban los flujos de capital, el banco tenía que endurecer la política monetaria para evitar perder reservas a las tasas de cambio vigentes.
El efecto procíclico del régimen cambiario fue compensado con la política cafetera, pues en momentos de buenos precios del café se aumentaba la retención cafetera y entonces el choque positivo de términos de intercambio no se trasladaba todo a la demanda interna y parte de las divisas se mantenían en el exterior. Muy bien. Al contrario, cuando caían los precios del café, el Fondo Nacional del Café desacumulaba reservas y subsidiaba la demanda interna, el éxito de la tasa de cambio que se devaluaba gradualmente a un precio establecido por el Banco Central, se debió entonces en parte al efecto compensatorio de la política cafetera, la disminución de la exportación de café y la naturaleza nueva de los choques de la balanza de pago hizo cada vez más costoso el régimen cambiario del decreto ley. Excelente. Durante los 80 se profundiza la globalización y la tecnología de las comunicaciones. ¿Vamos a decir algo, no? No, profe. Ok. Los de capitales no vistos desde los años 20, fenómeno que este fenómeno en Colombia no fue tan desastroso porque el Estado, en lugar de endeudarse, hizo pagos netos de deuda durante el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Ojo, ahí hay una tremenda política. No sé si ese personaje corresponde a nuestro periodo. ¿Listo? Tenlo en cuenta. Señor. Perfecto. Entonces, como está, entonces hay que mirar. Entonces, ahí podemos hacer unas conclusiones importantes. En los periodos tal, tal y tal, las políticas fueron tan interesantes que se hicieron prepagos a la deuda. ¿Listo? Y puede llegar a ser una buena opción. Perdón un segundo que acabo de ver algo muy chistoso. Voló un cuadro. Muy bien, el manejo del crédito público fue clave en esta época, pues los petrodólares no se reciclaban, petrodólares al marco conceptual. ¿Y qué significa eso? Sí, señor. No se reciclaron hacia el sector privado de los países emergentes, sino que fueron de preferencia a los deudores soberanos. La mala experiencia de los 80 con los deudores soberanos generó un cambio el manejo del crédito público fue clave en esta época. Los petrodólares no se reciclaron en el sector privado de los países emergentes, sino que fueron a preferencia a los deudores soberanos. La mala experiencia de los 80 con los deudores soberanos generó un cambio en el comportamiento de los inversionistas que deseaban reciclar en los 90 ahorros hacia los países emergentes que podían ofrecer buenas tasas de rentabilidad. El sistema financiero internacional resolvió que era más atractivo invertir en el sector privado. Primero hubo flujos de capital para financiar privatizaciones, después el crédito para empresas privadas y finalmente inversiones de portafolio de papeles públicos y privados. La recesión en Estados Unidos a comienzos de los 90 disminuyó las alternativas de inversión en Norteamérica y el Federal Reserve, colócalo como reserva federal, bajó las tasas de interés dramáticamente. Reserva federal. Listo. Muy bien. El capital norteamericano buscó entonces oportunidades de inversión en Sudamérica. En el caso colombiano, el atractivo para la inversión externa era sustancial, pues los hallazgos petroleros garantizaban estabilidad cambiaria hacia el futuro y una economía dinámica. Los primeros flujos de capital probablemente fueron repatriación de capitales. Las reservas internacionales aumentaron a 1.876 millones. ¿Eso cuándo fue? Los primeros fueron repatriación de capitales en el 91. Listo, perfecto. Ya en el 93... Gracias. Los flujos se registraban claramente en la cuenta de capital y la esterilización de la compra de 13 reservas se vuelve inmanejable. A principios del 91 el Banco de la República había tratado de compensar la emisión por compra de reservas con operaciones de mercado abierto para vender la cantidad de títulos de participación suficiente para mantener bajo el control de medios de pago. Las subastas se cortaban a crecientes tasas de interés. Esto atraía aún más capital del exterior. En esa circunstancia, la nueva junta del banco trata de posponer la monetización de divisas poniéndoles plazos certificados de cambio como se había hecho durante la bonanza cafetera en el 77. Quien deseaba liquidar el certificado antes del plazo establecido lo vendía a descuento y el certificado descontado era el precio utilizado para las estadísticas de tasa de cambio de mercado.
pero el flujo de capitales continuó entonces y la Junta flexibilizó aún más el régimen cambiario, creando el sistema de banda cambiaria. Muy bien, esta primera flexibilización fue violentamente criticada. Durante los 70s y 80s, los exportadores se habían convertido en un grupo de presión muy poderoso. Exportadores, perfecto. Y criticaban cualquier medida que implicara una reevaluación de la tasa de cambio real. La creación de la banda cambiaria en el 94 aparentemente era una reevaluación, pues el centro de la banda se estableció a nivel de la tasa descontada en el mercado certificado. Ahí falta un punto. La creación de la banda cambiaria flexibilizó la tasa y se pasó por primera vez en décadas a un régimen en el que el Banco de la República no fijaba la tasa de cambio y no compraba ni vendía divisas a un precio fijo. Este paso fue fuertemente criticado por los exportadores, pero se logró un mayor control de los agregados monetarios y del crédito, el cual venía creciendo a tasas muy altas. ¿Sigue? En el 92 creció mucho la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? Simonía. Ay, se me fue. La base monetaria. La plata que está en circulación. Esa es la base monetaria. Y eso se controla con encaje bancario. Todo lo que ya voy hablando, imagino que ya se volvieron mis colegas. Con el encaje bancario, cuando se suben las tasas de interés o cuando se bajan, para hacer control inflacionario, todo eso. Recuerden que esto va a ser una charla. Vamos a terminar hablando mágicamente en la sustentación. Sí, señor. ¿Dónde iba a tener un importante portafolio de dólares a pesos? El alto crecimiento de los agregados monetarios no era inflacionario en la medida en que se diera esta mayor demanda por dinero. El crecimiento en la base llevó la tasa de interés a niveles reales muy bajos, pero en el momento eso era parte de la estrategia para reducir los ingresos de capital y dadas las previsiones sobre flujos de capital y futuras exportaciones de petróleo. Nadie planteaba la eliminación de la banda cambiaria, pues esto implicaría una fuerte revaluación. La banda garantizaba limitar la revaluación y el régimen funcionó bastante bien, pues evitó una corrida contra el peso durante la crisis política en el gobierno Samper y la fuerte revaluación en la época de las privatizaciones en el 96. ¿Qué presidente era en el 96? En el 96 estaba... ¿Samper también? No. No. Perfecto, entonces colocamos ahí, como estamos En hablando este de momento se me fue, pero creo, no me acuerdo bien cuál era, pero sé que Samper no estaba todavía. Perfecto, entonces puedes colocar ahí entre paréntesis y una fuerte revaluación en la época de las privatizaciones del 96 en el gobierno de Paquito de los Pelotes. Listo, profe. Listo. También evitó una burbuja especulativa contra el peso a raíz de la incertidumbre política durante las elecciones del 98, dado el choque a los términos de intercambio y la disminución de los flujos de capital generados por la crisis asiática. La Junta consideró que había cambiado la tasa de cambio de equilibrio y devaluó la banda también en el 98. La crisis rusa intensificó el retiro masivo de capitales de los países emergentes, lo cual volvió a presionar la banda cambiaria en el 99 y llevó a venta de reservas. La Junta acordó devaluar la banda cambiaria en el 99, pero convencida que la especulación contra el peso requería una política de austeridad fiscal creíble, obtuvo el visto bueno del presidente de la República para iniciar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál presidente? Aquí me faltó ponerlo. Porque sí. Listo. El visto bueno del presidente y ponemos el apellido. Para iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que puso un paquete de ajuste macroeconómico. Muy bien. El día que el fondo aprobó el paquete de ajuste fue posible flotar la tasa de cambio sin que esta se disparara como había ocurrido en México, Tailandia, Indonesia y Corea cuando se inició la flotación en esos países. Como ocurría en Brasil, era lo que le decía yo ahora, no sé si fue a Rafa o a Edward. Miren, lo que yo les estoy diciendo no termina siendo mentira porque pasó en Brasil, en Venezuela y en Argentina, que fue cuando se generaron los cacerorazos, cuando los billetes no servían para nada, cuando cambiaban la moneda cada rato, cuando la economía se dolariza. Algo importante y positivo que ha pasado en Colombia es que no se ha dolarizado la economía. En el momento en que se dolarice la economía, Estefanía no quiere que le paguen en pesos, ella quiere que le paguen en dólares. ¿Cierto?
Sí, pero no le señor. van a pagar los 80 millones de pesos que se gana ella mensualmente, no le van a pagar 80 millones de dólares, porque sería una cosa realmente absurda, entendiendo las tasas representativas y las maneras de ganar dinero. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cómo ocurría en Brasil en el 2002? Dado el poder de las exportaciones, es claro que el paso hacia la flotación solo se podía dar cuando las expectativas eran que la flotación generaba devaluación, pero la devaluación nominal tenía que ser controlada porque para que no se perdiera la fe en la moneda, como ocurrió en Ecuador, recientemente en Argentina. El manejo monetario fue particularmente difícil en los 90 porque el Estado financió un creciente déficit fiscal y aumentó el gasto público con endeudamiento externo. Excelente, vieja, ¿cómo mejoró eso, Estefanía? También lo mismo, creo que el fin de semana ya le metieron energía a esto. Lo que pasa es que los domingos creo que mejoran, pero no me dejan descansar. Los flujos de capital así generados se sumaron a los destinados al sector privado, generándose así fuertes tendencias revaluacionistas que el Banco de la República solo pudo mitigar parcialmente. Espera, lo leo otra vez. Revaluacionistas, sí, está muy bien. Sigue. Se ha discutido mucho la profundidad de la recesión del 99 y sus causas. La explicación más simple es que el primer trimestre del 98 existía un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del 8% del PIB y que a raíz de la crisis asiática y rusa, el mercado internacional dejó de financiar ese déficit en el segundo trimestre del 99. La cuenta corriente estaba en equilibrio. Esto quiere decir que en el corto plazo de 15 meses el gasto de la economía tuvo que caer el 8%. Una reducción de esa magnitud en la demanda agregada tenía que generar una recesión profunda en el ajuste. Una recesión profunda. El ajuste se hizo con una caída dramática. Creo que entre profunda y él faltó una coma. Tenía que generar una recesión profunda, coma. El ajuste se hizo con una caída de arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí. Ajuste se hizo con una caída dramática de importaciones, pues estas cayeron debido a la devaluación y una caída en la demanda. La devaluación fue generada por la caída de los flujos de capitales y el encarecimiento del endeudamiento externo. Por un aumento en una prima de riesgo de Colombia, aumentó la tasa de interés, lo cual también redujo la demanda agregada. Parte de la virulencia de la recesión del 99 se debió a la totalidad del ajuste que tuvo que hacer el sector privado, mientras este reducía dramáticamente el papel de la política monetaria en el proceso recesivo. Es interesante que ahí se voló un pedazo. Esto reduciría dramáticamente la red de la política económica en el proceso recesivo. Quita eso, es interesante, eso como que no va ahí. Listo. En diciembre del 97 la Junta estableció la meta de crecimiento de la base monetaria en el 16%, pero las ventas de reservas de base ajustada terminó creciendo el 8.1. En diciembre del 98 se estableció un corredor monetario con un crecimiento del 28 y la base ajustada creció en 24. El PIB acabó creciendo muy por debajo del crecimiento de la oferta monetaria. Esto sugiere una política monetaria restrictiva y expansiva después de ese año. Una de las características de la recesión del 99 fue lo inesperada que resultó. A ver, una de las características de la recesión fue en 1900, de la recesión fue lo inesperada que resultó su intensidad. En el 98 el gobierno esperaba un crecimiento de la economía, ¿listo? Sigue bajando o subiendo. Del año siguiente, muy bien. Para la meta acordada con el COMPES, ¿qué es eso del COMPES? La corporación COMPES es Ese es el consejo de no sé qué vainas de economía y no sé qué vaina. Entonces, colóquele COMPES entre paréntesis, ¿qué significa? Para que lo tenga como idea y también lo llevas al marco al cuadro conceptual. Consejo de Política Económica y Social, una vaina así. ahorita lo busco completo y lo busco bien. Ya. Consejo Nacional
de Política Económica y Social. Me falta ahora el nacional. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Ajuste del gasto. Y esto sigue. Llevar a sus pagos. El gasto público no hizo una contribución al ajuste y hubo un deterioro de los términos de intercambio que repercutió negativamente sobre el ingreso nacional y la demanda agregada. Otro factor que generó la recesión en el 99 fue la crisis financiera producida por el final de la burbuja especulativa en la finca raíz, Urrutia. Entonces colocas ahí que es burbuja especulativa de acuerdo a lo que pasa acá. ¿Listo? Porque también hubo burbuja especulativa en Estados Unidos con el tema de Lehman Brothers y todo eso. Ok, profe. La caída en los precios separa, ¿ves que dice Urrutia 1999? Coma, separa la caída, gracias, de los precios en la finca raíz a partir del, llegó un deterioro en la cartera del sistema financiero como resultado de los intermediarios financieros. Percibieron un incremento en el riesgo de los préstamos y restringieron su cartera. Adicionalmente salió a flote la inviabilidad de la banca oficial. Espérame un segundo que creo que ya me cargó la otra clase. Dame un segundito. Bueno, profe. Repito, si no lo hago de inmediato. Listo. El otro factor que generó la recesión fue la crisis financiera producida, la burbuja especulativa, la finca reserva. Miramos, sube por favor los fallos de la Corte Constitucional sobre la UPAC. ¿Qué es la UPAC? Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Y las deudas hipotecarias también aumentaron la percepción de riesgo de crédito, al igual que las reglamentaciones de la sobre la tasa de usura, y contribuyeron a la caída en el crédito a medida que la inflación fue reduciéndose y el mercado interbancario volviéndose más eficiente. El banco comenzó a considerar un cambio en la estrategia monetaria, el gran reto que se planteó al Departamento de Investigaciones Económicas desde el 92, después del 92, fue desarrollar modelos para la predicción de la inflación. Al principio, los modelos que mejor predecían eran modelos de serie de tiempo, pero la desventaja de los modelos es que no tienen variables de política y son autorregresivos. Los modelos monetarios no predecían bien y todos los modelos tenían un componente importante en inercia inflacionaria. ¿Listo? Muy bien. Sigue. En la primera década se calculaban modelos de demanda de dinero y con base a estos se elaboraban corredores de seguimiento semanal en la base monetaria. Después de un viaje a Escandinavia en el 95 para estudiar la experiencia de los países con estrategia monetaria de inflación objetivo, José Darío Uribe ensayó el modelo en las que las variables independientes eran la tasa de cambio y los salarios, y el modelo dio resultados interesantes unos trimestres, pero después dejó de ser un buen predictor hasta el año 2000, cuando volvió a dar resultados interesantes. También se estimaron versiones simples de la curva de Phillips en un modelo monetario tipo FAMO.
Listo, entonces llevas curva de Phillips al trabajo y modelo monetario tipo FAMA al trabajo, no, sino al marco El conceptual. marco conceptual. Excelente. En los Listo, años profe. siguientes se desarrolló una familia de modelos con variables monetarias y la diferencia del PIB potencial y el PIB observado, los cuales comenzaron a producir proyecciones de menor calidad. Excelente. También se desarrollaron nuevas medidas de inflación básica y se incorporaron datos de clima de modelos que predicen la inflación de alimentos. Finalmente desarrolló un modelo completo de oferta y demanda agregada para economías abiertas en la tradición de los modelos empleados por el Banco de Inglaterra que se ha estado usando en los últimos 2 años. Muy bien. Esto mejoró notablemente, Estefanía. Muy bien. El perfeccionamiento de los modelos de predicción de inflación fue una condición necesaria para adoptar formalmente la metodología de meta de inflación. La aplicación de un modelo de meta de inflación con metodología de predicciones y los juicios, decisiones de política se puso en vigencia. El informe de inflación se produjo internamente durante varios trimestres y comenzó a publicar el reporte de la Junta Directiva al Congreso. Se anunció como el banco está trabajando para hacer objetivo el esquema de meta final de inflación. El esquema de inflación objetivo con tasa de cambio flotante es muy adecuado para las actuales circunstancias. No voy a hacer una crítica, Esmeralda, Rafa, Estefanía, ¿quién más está aquí? Edward, ¿cierto? Que me usen el mismo personaje, Gómez, Uribe, Vargas, pero también podemos buscar alguna otra cosita. Sin embargo, estos tres dan un tremendo aporte. Es muy adecuado para actuales circunstancias, especialmente porque hay relativa calma en el lado cambiario. Este esquema en que la principal variable instrumental en la tasa de interés no funciona bien si existen grandes desequilibrios en las cuentas externas, muy bien. Y por esto vale la pena comentar que políticamente el esquema no está todavía totalmente aclimatado. Tan pronto comenzó a reevaluarse la tasa de cambio real a partir de junio del 2001, empezaron a surgir las críticas al régimen de flotación y la prueba de fuego de nuevo al régimen cambiario vendrá cuando el creciente déficit de la cuenta corriente de capitales presione la tasa de cambio. En este caso se perdería la autonomía de la política monetaria, por eso es importante hacer una labor didáctica para mostrar los mensajes de la flotación en un ambiente de estabilidad de precios, pues este tipo de esquema le da la posibilidad a la política monetaria de actuar de manera contracíclica. Lo que sí es claro es que ningún régimen cambiario puede garantizar crecimiento económico si el gobierno mantiene déficit fiscal insostenible. Muy bien. Stanley Fischer, en su conferencia en Bogotá, me la voló. Perdón. En el Banco de la República el 14 de noviembre, muy bien, del 2001, comentó que la flotación cambiaria no elimina el peligro de la crisis cambiaria de los países y la posibilidad de una crisis de deuda subsiste en cualquier otro régimen cambiario. Durante toda la última década, la política fiscal ha dificultado el manejo monetario entre el 93 y el 96 con flujos de capital y sus perspectivas de la bonanza petrolera. La política fiscal correcta habría sido la de producir un superávit fiscal y reducir el nivel de la deuda externa. Infortunadamente, en lugar de generarse un superávit fiscal, se generaron flujos adicionales de divisas por endeudamiento externo y uso de las divisas de privatizaciones para gasto público. Esto causó la revaluación de la tasa de cambio real. La política fiscal fuertemente expansiva entre el 93 y 97 en plena bonanza de inversión petrolera y de construcción dificultó mucho la política monetaria e hizo crecer la demanda agregada por encima del potencial productivo de la economía. Esto generó un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que posteriormente fue el factor que llevó a la recesión entre el 92 y los fiscales. Con el fin de crearle mayor autonomía a la política monetaria es posible y hacer posible el logro de tasas de inflación más parecidas a las internacionales, cabe resaltar que la menor inflación hace posible el incipiente desarrollo de un mercado de capitales que será fundamental para el desarrollo futuro de la economía, siempre y cuando se mantenga lo logrado en materia de inflación. Perfecto. Pero este y cualquier régimen cambiario solo pueden producir estabilidad y condiciones para el crecimiento económico si la sociedad apoya una política fiscal en que todas las obligaciones del Estado se financien sanamente con contribución de todos los ciudadanos, pero en particular de quienes tengan mayor capacidad de contribuir. Listo, profe, hasta ahí ya. Está muy bien, está muy bien, está muy bien eso, está muy bien. Continúa con el desarrollo del estado del arte, está muy chévere. Si hay modificaciones ahí, creo que ya se hicieron. ¿Listo? No creo que haya mucho que hacerle. Pégale la revisada a lo que te dije. Y Sí, señor. continuemos con el estado del arte y empecemos a buscar temitas de
presidentes y esas cositas. ¿Qué preguntas tienes? Ninguna, profe. Listo, excelente, muy bien. Muy bien, Estefanía. Si quieres acompañarnos el último ratico, creo que nos falta Esmeralda. Sí, señor. Listo, muy bien. Hola, Flaca. Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Ah, ya me Bien. acordé que aquí el que Sí, tiene que pero, proyectar soy yo. No, se me olvidaba. Espera, a ver, profe, este es el último archivo que le envié. espérame un segundo. Bueno, profe. ¿Prende el abanico? Ya voy a terminar. Bueno, eso creo. Este, Blanca, Sí, profe, el último archivo que le ahí envié. lo ven, ¿cierto? Sí, señor, sí, profe. Bueno, cuénteme en dónde vamos. Estado del arte, ¿cierto? En el estado del arte, profe. El resto ya, todo bien. Sí, profe, ya quedó corregido y ya quedó listo. Y esos amarillos que aparecen por ahí, ¿qué son? Profe, ese ya es el estado del arte. Si no estoy mal. Sí. Ok, sí. O sea que eso fue una modificación. Sí, profe, la modificación era la siguiente, saber si Taylor, la misión Taylor fue inspirada así por el economista. Y encontré que sí fue inspirada por él, por el padre de la administración. Frederick Taylor, muy bien. Entonces ya quita lo amarillo y ya queda perfecto. Listo. Listo, profe. Esto, pero sí, no creo que esto ya lo miramos. ¿En qué página habíamos quedado? Como en la 20. En la 23, profe. Ah, en la 23. Se me olvidó, Estefanía, ¿estás ahí aún? Sí, señor. ¿Hay problema en que nos comuniquemos entre semana? Profe, después de las 5 no habría ningún problema. Bueno, yo cuadraría una llamada, usted me contesta, puede contestar en el día, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, entonces yo le digo conectémonos de 6 a 7, de 8 a 9, una cosa así, para ir liberando un poquitico los sábados y los domingos, porque todos merecemos un poquitico de descanso. Listo, profe. Tiene. Especialmente yo. Gracias. Bueno, profe. Mentira. ¿Y tú, Esmeralda, tienes problema entre semana? No. No, profe, pero esta semana, profe, como estamos con los talleres de las TIC, entonces yo voy hasta el miércoles con talleres. Del jueves en adelante, profe, estoy disponible. No, pero usted igual me contesta y me dice, profe, hoy no puedo, en 2 días Sí, sí, claro. lo cuadramos. Listo, perfecto. Listo, No hay problema. profe, sí, esta semana no hay problema, profe. Listo, ¿este amarillo qué es? La misión Musgrave, liderada Sí, por profe. Richard Musgrave, economista estadounidense. ¿Eso ya lo amarillo es que ya está corregido? Sí, profe, lo amarillo era añadirle más información acerca de la comisión Musgrave. Liderada por Richard Musgrave del 2010 al ¿qué? Del 1910 al 2007, economista estadounidense de origen alemán, profesor de Harvard y referente de Hacienda Pública del siglo XX. Musgrave, como se le llamó, presentó su informe en el 71 y entre sus conclusiones tuvo la de eliminar una playa de beneficios tributarios como rentas exentas en aras de no solo, ¿qué? Exentas en aras de no solo del recaudo, sino también de la equidad y la seguridad jurídica. Se añade